Nos corresponde ahora el tema de variables aleatorias. Empezaremos entonces por definir qué es una variable aleatoria. Dice, una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de un experimento. Matemáticamente, una variable es un valor desconocido y que está representado por cualquier letra del abecedario, pudiendo ser una X, una Y, una Z o cualquier otra letra del abecedario. Existen dentro de las variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Vamos a definir cada una de ellas, pero empezaremos por las variables aleatorias discretas. Dice, es el tipo de variable que asume un número finito o infinito de valores, pero que se emplean para representar datos que necesitan números enteros. Ojo, importante acá, se emplean para representar datos que necesitan números enteros. Lo vamos a entender mejor en los ejemplos. Ejemplo número 1. Dice el número de personas en un autobús. Si nosotros eligiéramos un valor para representar el número de personas en un autobús, podríamos decir que habían 10 personas, 12 personas, 15 personas, etc. Pero no podríamos en ningún momento decir que habían 4.5 personas. Entonces, aquí es donde se aclara que se necesitan números enteros para poder representar a dichas variables. Ejemplo número 2, cantidad de hijos de una pareja, 2, 3, una docena, etc. En este caso se necesita un número entero para poder representar a la cantidad de hijos de una pareja. Cursos ganados al final de un bimestre. No se podría decir, gané 4.5 cursos, o se ganaron 4, o se ganaron 5, o 6 cursos, etc. Artículos que compra una persona en una tienda, 2, un artículo, 10 artículos, 6 artículos, etc. Ahora, tenemos que entender también qué es definir una variable. Dice, se refiere a establecer lo que representa una variable en un experimento. Ejemplos sobre definición de variables. Ejemplo número 1. Si tuviéramos el experimento llamar a 5 clientes, definir la variable significa establecer lo que representa dicha variable. Por ejemplo, si tuviéramos la variable X, ¿qué representa o qué es lo que nos interesa a nosotros determinar de ese experimento? La variable dice acá número de clientes que hacen un pedido. El experimento era llamar a 5 clientes. La variable que nos interesa es número de clientes que hacen un pedido. ¿Qué valores puede adoptar dicha variable X? Podría ser que 0 clientes hagan un pedido, que 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, 4 clientes y como máximo 5 clientes. ¿Por qué digo como máximo 5 clientes? Porque en el experimento me dice llamar a 5 clientes. Entonces quiere decir que únicamente podrían ser los valores que adopta la variable desde 0 hasta 5. 0 clientes hacen un pedido, 1, 2, 3, 4 o como máximo 5. ¿Por qué? Porque 5 clientes es a los que se está llamando. Ejemplo número 2. Inspeccionar un envío de 50 radios. Definir la variable. ¿Qué nos interesa entonces para la variable? Dice X es igual a número de radios que tienen algún defecto. ¿Qué valores puede adoptar dicha variable X? Podría ser que 0 radios tengan defecto, 1 radio, 2 radios, 3 radios, 4, 5, etc. Y eso se prolonga hasta como máximo los 50 radios tienen algún defecto. Esos son los valores que puede adoptar la variable. Ejemplo número 3. Hacerse cargo de un restaurante durante un día. ¿Cuál es la variable que nos interesa o cómo se define la variable en este caso? Dice número de clientes. ¿Qué valores puede adoptar la variable? Puede ser que no llegue ningún cliente. Eso estaría representado por 0. 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Puntos suspensivos porque no sabríamos cuántos clientes podrían llegar en un día a un restaurante. Entonces, a eso se refiere con definir la variable, establecer qué es lo que nos interesa del experimento o determinar del experimento para poder adoptar diferentes valores dicha variable. Ahora vamos a definir a las variables aleatorias continuas. Dice, es el tipo de variable que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo. Se emplean para datos que se representan en decimal. ¿Por qué dice ahí o por qué menciona los intervalos? Veámoslos en el ejemplo y tratemos de aclarar esta parte. Dice uno de los ejemplos de variable continua es el tiempo. ¿Por qué? Porque yo podría decir el tiempo en que un atleta llega a la meta. Y podríamos decir que tardó un tiempo de 2.5 horas en recorrer cierta distancia. Puede ser un intervalo porque el siguiente atleta que puede llegar puede tardar 2.3, 2.4, 2.2. Entonces hay diferentes valores que puede adoptar la variable. Pero si se dan cuenta, en este caso podemos establecer esos valores en decimal. No precisamente necesitamos un valor entero para poder establecer un tiempo. Se pueden utilizar decimales.
Lo mismo en el caso del peso, la distancia, la temperatura, que en este caso dice peso 80.28 kilogramos, se puede representar en decimal. La distancia, que es de 20.155 metros, se puede representar con decimal. La temperatura de 10.12 grados centígrados. Todos estos ejemplos pueden representarse en decimales. Entonces, cuando tratemos de ejemplos en los cuales se necesitan valores en decimales para poder representar a dichas variables, estaremos hablando de variables aleatorias continuas. Esa es la diferencia principal de una variable continua con una variable discreta. La discreta necesita valores enteros o representa valores enteros, y las continuas pueden representar valores en decimal como los que se citan. Ahora, veamos un primer ejemplo para poder entender mejor en el caso de las variables discretas y variables continuas. Dice: considere el experimento que consiste en lanzar una moneda 2 veces. Nos solicitan lo siguiente: inciso A, enumere los resultados experimentales. Inciso B, defina una variable aleatoria que represente el número de escudos en los 2 lanzamientos. Como sabemos, cuando lanzamos una moneda podemos obtener cara o escudo. En este caso dice que le interesa el número de escudos en 2 lanzamientos. Inciso C, dé el valor que la variable aleatoria tomará en cada uno de los resultados experimentales. E inciso D, pregunta: ¿es una variable aleatoria discreta o continua? Vamos a ir resolviendo cada uno de los incisos. Para el inciso A me dice que enumere los resultados experimentales, es decir, que escriba cuáles van a ser los resultados que espero obtener al momento de lanzar una moneda 2 veces, porque ese es nuestro experimento, el lanzamiento de una moneda 2 veces. Eso lo puedo resolver realizando un esquema o un diagrama de árbol. En el diagrama de árbol vamos a colocar lo siguiente: lanzamos la moneda la primera vez y esperamos obtener 2 resultados, que serían cara, es por eso que acá representé la cara con la letra C, y aparece una E que va a representar escudo. Entonces en la primera vez que lanzo la moneda espero obtener 2 resultados, cara o escudo. La segunda vez que lanzo la moneda esperaría obtener exactamente los mismos resultados, o cara o escudo, pero esos resultados se van a combinar con los resultados del lanzamiento de la primera moneda. Entonces nos quedaría de la manera siguiente: para la primera moneda, cara y escudo, y para la segunda moneda podrían aparecer las siguientes combinaciones: cara, escudo, que se combinan con el primer resultado, y nuevamente cara, escudo, que se van a combinar con este resultado. Nos quedarían entonces estos posibles resultados. Ahora, veamos al combinarse qué obtendríamos. ¿Qué pasa si lanzo la primera moneda y sale cara? Y lanzo la segunda moneda y también sale cara. Eso quiere decir que uno de los resultados experimentales sería cara en la primera moneda y cara en la segunda moneda. Otro de los resultados sería que en la primera moneda sale cara y en la segunda moneda sale escudo. Entonces el segundo resultado experimental sería cara, escudo. ¿Qué pasa si al momento de lanzar la primera moneda nos sale escudo y al momento de lanzar la segunda nos sale cara? Entonces un tercer resultado sería escudo, cara. ¿Y qué pasaría si lanzamos la primera moneda y sale escudo y lanzamos la segunda y también sale escudo? Un cuarto resultado entonces sería escudo en la primera moneda y escudo en la segunda. Entonces, estos serían los 4 resultados experimentales, y lo que hicimos en la parte de acá es lo que se conoce como enumerar los resultados experimentales. En el inciso B dice: defina una variable aleatoria que represente el número de escudos en los 2 lanzamientos. Definir una variable. Pero previamente dijimos que definir una variable se trata de establecer lo que representa o lo que nos interesa en la variable. En este caso, de una vez nos está diciendo ahí, dice una variable aleatoria que represente el número de escudos en 2 lanzamientos. Entonces definir la variable sería simplemente escribir lo siguiente: la variable X, yo utilicé una X, podría ser cualquier otra letra, es igual. ¿Qué nos interesa? Nos interesa el número de escudos en 2 lanzamientos. Entonces X es igual al número de escudos en 2 lanzamientos. Y ahí ya definí la variable. Eso es todo. Inciso C. Dé el valor que la variable aleatoria tomará en cada uno de los resultados experimentales. Veamos, tenemos 4 resultados experimentales. En el primer resultado, ¿cuántos escudos habrían? Porque dice del valor que la variable aleatoria tomará en cada uno de los resultados experimentales. Pero la variable que me interesa es el número de escudos. En el primer resultado apreciamos que aparecen 2 caras. Entonces, ¿cuál es el número de escudos? 0 o ningún escudo. Entonces, en el primer resultado la variable adopta el valor de 0. En el segundo resultado, que es cara, escudo, ¿cuántos escudos obtuvimos? Solamente 1, es por eso que adopta el valor de 1. En el tercer resultado experimental es escudo, cara. Únicamente aparece un escudo, por lo tanto en el tercer resultado la variable adopta el valor de 1. Y en el cuarto resultado obtuvimos escudo, escudo.
Entonces en el cuarto resultado la variable adopta el valor de 2 porque hay 2 escudos. Y ahí ya colocamos el valor de la variable aleatoria en cada uno de los resultados experimentales. En el inciso D dice, la pregunta, ¿es una variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua? Como estamos describiendo el número de escudos en 2 lanzamientos, únicamente podríamos representar esa variable con números enteros. Por lo tanto, asumimos que es una variable discreta. Ahora nos vamos a concentrar específicamente en las variables aleatorias discretas y vamos a aprender a realizar distribuciones de probabilidad discreta. Dice, en el caso de una variable aleatoria discreta X, la distribución de probabilidad está definida por una función de probabilidad denotada por f de x, denotada o representada por, esto se lee f de x. La función de probabilidad da la probabilidad de cada variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que va a representar en sí esta f de x? Esa f de x representa una función y nos va a brindar la probabilidad de cada variable aleatoria, es decir, de cada valor numérico que tengamos en un determinado experimento. Ahora, existen ciertas condiciones requeridas para una función de probabilidad, específicamente 2 condiciones. La primera condición, que las probabilidades o las f de x tienen que ser mayores o iguales que 0. No podemos tener en este caso entonces números negativos, únicamente valores iguales a 0 o mayores que 0. Y la condición número 2, que la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1 o tiene que dar como resultado 1. Entonces, cuando obtengamos la probabilidad de cada una de las variables, al hacer la suma de las probabilidades de cada una de esas variables, obtendríamos como resultado 1. Eso lo entenderemos mejor con un ejemplo. El ejemplo dice, considere las ventas de automóviles en DiCarlo Motors en Saratoga, Nueva York, durante los últimos 300 días de operación, y los datos son los siguientes. Nos brindan una tabla y en esa tabla aparece el número de autos vendidos y los días de venta. Esto todavía no nos concentremos ahí porque esto no está originalmente. Únicamente nos dan esto originalmente, que es el número de autos y los días de venta. ¿Qué entiendo o qué debo de entender de esos datos? Que en 54 días no se vendió ningún auto, eso está representado por 0 autos vendidos. En 117 días se vendió 1, en 72 se vendieron 2 autos, en 42 días se vendieron 3 autos, en 12 días se vendieron 4 autos y en 3 días se vendieron 5 autos, para hacer un total de días de venta de 300 días. Ahora, veamos qué es lo que nos solicitan en el problema. En el inciso A dice, emplee el método de frecuencias relativas para asignar probabilidades. Este método para asignar probabilidades consiste en que obtenemos un total, en este caso, para obtener mi total, yo sumé todos los días de venta y obtuve un total de 300 días, y para poder brindar la probabilidad de 0 autos vendidos o ningún auto vendido, tendríamos que tomar los días de venta en que no se vendió ningún auto y dividirlo dentro del total de días de venta. Entonces en este caso tendría que ser 54 dividido 300 y eso nos daría un resultado de 0.18, que eso sería la probabilidad de que no se vendiera ningún auto. Podemos corroborar acá con la calculadora que colocamos 54 dividido 300 y al darle igual eso nos da un resultado de 0.18. Lo mismo vamos a hacer para poder brindar la probabilidad de todos los demás autos vendidos. ¿Cuál es la probabilidad de vender un auto? Pues tomamos los días de venta, que serían 117, lo dividimos dentro de 300 y eso da 0.39. Al igual se sigue haciendo el proceso con los demás valores o con las demás variables o datos y obtenemos los siguientes valores que me representan probabilidades. ¿Por qué estamos representando eso como f de x? Porque previamente se dijo que la probabilidad está definida por una función de x y entonces en este caso representamos las probabilidades con f de x simbólicamente. Dijimos también que se tienen que cumplir con ciertos requisitos, que es lo que me dice acá en el inciso B. Dice, muestre que la distribución de probabilidad satisface las condiciones requeridas. ¿Cuáles eran las condiciones? Eran dos, que las probabilidades tienen que ser mayores o iguales que 0. Evaluemos. Miremos, todas las probabilidades que tenemos acá son mayores o iguales que 0. La segunda condición es que al sumar todas las probabilidades de las variables van a dar como resultado 1. Entonces, si sumamos todas estas probabilidades, obtenemos como resultado 1. Entonces, sí estamos cumpliendo con esas condiciones de función de probabilidad. Entonces, en el inciso B dice, muestre que sí se cumplen con las condiciones y la respuesta sería que sí se cumplen con ellas. En el inciso C dice, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan 3 autos?
Veamos en la tabla. Tenemos acá de que se vendan 3 autos. ¿Cuál es la probabilidad? Y la probabilidad es 0.14. Entonces, como la respuesta sería, en este caso, pues simplemente basarse en la tabla que es 0.14, vamos, y para el inciso C la respuesta sería 0.14. Ahora, veamos en el inciso D, dice cuál es la probabilidad de que venda 2 autos o menos. Aquí, ojo, para poder determinar esa probabilidad de que venda 2 autos o menos, nos vamos a enfocar acá. Dice 2 autos o menos. Eso quiere decir que podría vender 2 autos, un auto o ningún auto. Entonces nos vamos a centrar en esas 3 probabilidades. En el 0.24, que es la probabilidad de que venda 2 autos, en el 0.39, que es la probabilidad de que venda un auto, y en el 0.18, que es la probabilidad de que venda ningún auto. Y esas 3 probabilidades tendríamos que sumarlas. Entonces, en este caso, para resolver el inciso D, lo que estamos haciendo es que sumamos 0.24 más 0.39 más 0.18 y eso nos da un resultado de 0.81, que sería la probabilidad de que venda 2 autos o menos. Para el inciso E dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que venda por lo menos 4 autos? Ahora, ¿cómo vamos a entender ese por lo menos? Ese por lo menos significaría que va a vender como mínimo 4 autos, pero que no quiere decir que tengan que ser 4 exactamente. Dice por lo menos 4. Eso quiere decir que va a vender mínimo 4, pero que pueden ser más. En este caso, de acuerdo a los datos de la tabla, podría vender entonces 4 autos, pero podría también entonces vender 5 autos. Como máximo 5, porque esos son los datos que me brinda la tabla. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que venda por lo menos 4 autos? Vamos a tomar en cuenta entonces las probabilidades de que venda 4 autos o de que venda 5 autos. Y esas 2 probabilidades las vamos a sumar. Entonces, para el inciso B tendríamos que sumar 0.04 más 0.01, que es lo que estamos haciendo en la parte de acá. Y al momento de sumar 0.04 más 0.01 obtenemos como resultado 0.05, que esa sería la probabilidad de que venda por lo menos 4 autos. Ahora, en el inciso F dice cuál es la probabilidad de que venda 3 autos o más. Enfoquémonos nuevamente acá en la tabla, 3 autos o más. Y eso quiere decir mínimo 3, pero que pueden ser más. Puede vender entonces 4 autos o 5 autos como máximo. Entonces veamos acá, 3 autos o más sería 0.14, 0.04 y 0.01. ¿Qué vamos a hacer con esas probabilidades? Las vamos a sumar. Entonces, en este caso, vamos a sumar 0.14 más 0.04 más 0.01. En este caso, lo tenemos acá, 0.14 más 0.04 más 0.01 nos da un resultado de 0.19. En el inciso G dice cuál es la probabilidad de que venda por lo menos 2 autos. Probabilidad de que venda por lo menos 2 autos, por lo menos 2. Eso quiere decir que va a vender como mínimo 2, pero que pueden ser más. De acuerdo a los datos de la tabla, entonces podría vender mínimo 2, pero podrían ser 3 o 4, como máximo 5. Entonces, vamos a tomar en cuenta todas las probabilidades desde 2 autos vendidos hasta 5 y todas esas probabilidades las vamos a sumar. Entonces tendríamos que sumar desde el 0.24, 0.14 más 0.04 más 0.01. Si sumamos todas esas probabilidades nos da un resultado de 0.43, que sería la probabilidad de que venda por lo menos 2 autos. Y para el último inciso de este ejemplo dice elabore una gráfica a partir de la distribución de probabilidad. En este caso, para poder realizar la gráfica la vamos a hacer utilizando únicamente el eje horizontal y el eje vertical. En este eje horizontal vamos a colocar el número de automóviles vendidos en un día y en el eje vertical vamos a colocar las probabilidades. Entonces únicamente necesitamos de nuestra tabla el número de autos vendidos y la probabilidad en el eje vertical. Pero la probabilidad vamos a colocarla en escala. En este caso, como teníamos el valor más pequeño 0.01 y el valor más grande 0.39, se está trabajando con una escala de 0.10 en 0.10. Partimos en 0, 0.10, 0.20, 0.30 y 0.40. En este caso, entonces, para 0 autos vendidos o para ningún auto vendido, la probabilidad es 0.18. Entonces, partimos de 0 autos vendidos y buscamos en dónde estaría aproximadamente el 0.18 y realizamos una línea vertical o una barra. Para un auto vendido la probabilidad es de 0.39, entonces un auto vendido buscamos en dónde estaría aproximadamente 0.39 y marcamos. Para 2 autos vendidos sería la probabilidad de 0.24, que eso estaría aproximadamente por acá. Para 3 autos vendidos sería una probabilidad de 0.14, que estaría aproximadamente por acá.
Para 4 autos vendidos 0.04, que estaría aproximadamente por acá, y para 5 autos vendidos la probabilidad es de 0.01, que estaría aproximadamente acá. Y así es como se realiza una gráfica a partir de la distribución de probabilidades.